Bueno, ahora entramos a la predicación de la palabra de Dios. No sé cuántos están conscientes o saben de que estamos en lo que se llama tiempo de Cuaresma. Tiempo de Cuaresma. ¿Qué quiere decir tiempo de Cuaresma? 40 días antes de la crucifixión. Y la iglesia cristiana en el mundo celebra o anticipa la Semana Santa, anticipamos la Semana Santa con ese tiempo de Cuaresma, 40 días. Y lo que representa es que acompañamos a Jesús, porque Jesús también estuvo 40 días en el desierto, pero con un propósito. Y de eso te voy a predicar hoy. Un desierto, unos 40 días, una tentación en el desierto, pero con propósito. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo es eso? Las tentaciones son malas. Sí, si cedes a la tentación, va a ser malo. Pero cuando la tentación es una prueba para ver tu resistencia, tu fortaleza espiritual, resulta para bien. Porque después puedes decir, fui tentado, pero fui vencedor. ¿Ves? Y quiero decirte algo, Jesús fue tentado, pero fue vencedor, es vencedor. Y tú lo puedes ser también. En el nombre de Él, sí, amén, amén. Vayan conmigo a Lucas. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla de la tentación de Jesús en el desierto. Pero yo voy a usar Lucas capítulo 4. Gracias, mi hijo. Allí Lucas describe esto y dice, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Note una cosa, Jesús fue al desierto no débil. Dice que Él fue al desierto lleno del Espíritu Santo. O sea que cuando tú estás con la llenura de Dios en tu vida, si después vienen a tu vida desiertos, vas a poder sobresalir, salir adelante. Ahora, si caes en un desierto espiritual, por decir así, y no estás lleno del Espíritu Santo, entonces sí estás en problemas. Jesús fue al desierto, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que fue llevado al desierto por el Espíritu. Se refiere al mismo Espíritu de Dios. O sea que Dios permitió el desierto para él. Suena contradictorio eso, ¿no? Pero es la realidad. Hay muchos cristianos que no entienden eso. Que Dios permite situaciones difíciles para que te hagas más fuerte, más bien. Y para que cuando vengan otras situaciones más difíciles, adelante, tengas victoria. Porque Jesús fue al desierto anticipando la cruz. Es decir, venía algo más duro todavía. Antes de eso, pues, lo criticaban, hablaban mal de él la gente, dudaban de él y todo eso. Pero después venía la cruz. A vos y a mí puede ser que la gente nos critique también, hable mal de nosotros, diga cosas negativas porque somos cristianos. Pero eso no nos va a destruir espiritualmente. Nos desanima tal vez un poquito, sobre todo si viene de gente cercana, a familiares o amigos, pero no nos va a destruir. Ahora, si viene una situación más dura, más difícil, una crisis de salud o de un rompimiento de relación familiar, de matrimonio, de todo eso, puede que eso sí te rompa, te quiebre, te caiga a caer, si no estás lleno del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. El verso 2 dice, por 40 días era tentado por el diablo. 40 días. Oh, eso suena duro, ¿no? 40. Es que mire, uno aguanta a veces un dolor de muela,
digamos, un día, 2, 3 días lo más, pero ya más de 3 días dice, no, tengo que ir al dentista. Hay cosas duras, difíciles. Cuando el enemigo está encima de ti con sus ataques de diferentes maneras, porque esto de que le llevó para ser tentado implica que le buscó todas las posibles áreas débiles a Jesús, que él pensaba que Jesús tenía. Porque esa es la estrategia del enemigo, ¿ves? Tentar a Jesús buscando sus áreas débiles. Una de ellas, no haber comido, tenía hambre. Y sí, Jesús estaba físicamente débil por no haber comido. Espiritualmente estaba fuerte, pero físicamente no había comido y era humano. Recuerda, Jesús fue humano, fue al desierto como un ser humano, como vos y yo. No comió nada en aquellos días y tuvo hambre. No quiero preguntar cuántos tienen hambre hoy, pero ¿habrá alguno que no desayunó? ¿Te ha pasado que por alguna razón no has podido comer? Te ocupaste mucho, pasó alguna situación y no pudiste comer. ¿Verdad que eso de tener hambre no es nada bonito? No es nada agradable. Tuvo hambre. Yo me identifico mucho con los que tienen hambre, porque cuando era niño pasé hambres. Yo no crecí en una familia de mucho dinero, era una familia pobre en mi infancia. Ya después en mi adolescencia y juventud estudiamos y salimos adelante y nunca más pasamos hambre. Pero de niño pasé hambres y me recuerdo lo difícil que era eso. No es fácil. Entonces el diablo se aprovechó de eso y le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aquí hoy usamos el pan como símbolo de la cena. El pan representa muchas cosas. El pan representa el alimento diario. El pan representa algo que es una necesidad común diaria. Ahora, yo sé que algunos países no son tanto de pan, son más de tortillas, ¿verdad? Si en su país son más de tortillas, cámbielo. ¿Te hace falta las tortillas a veces? Yo recuerdo cuando fuimos misioneros en algunos países donde no podían comer si no había una fila así grande de tortillas. En otros lugares es el pan. En el país de donde venimos, Costa Rica, allí hay panaderías en cada esquina. Y en la mañana en el desayuno y al mediodía o en la tarde, más bien a media tarde, se para todo porque es la hora del café con pan. A la tarde. O sea que el pan es obligatorio. ¿Ves? Si el doctor te dice, tienes que cambiar tu dieta, tienes que dejar el pan, ¿verdad que no te gusta oír eso? Pues así es el estar en ayuno. En ayuno significa cortar o no hacer algo que haces siempre y que te gusta mucho. Mire, en estos días hay gente que hace ayuno de comida, pero yo también le he dicho a algunos, ¿por qué no haces ayuno de la televisión, del internet, del celular, de las redes sociales? Para algunos eso es más difícil que ayunar comida, ¿verdad? Cierto, porque nos hemos hecho casi que adictos a veces a esas cosas y es difícil estar sin la televisión, sin las redes sociales, sin el celular. Hoy leí, me hizo reír un poco, pero es cierto, decía, hay personas que si ven que el celular se le está acabando la batería, entran en pánico y se desesperan por ir pronto a encontrar dónde cargarlo. Pero si están pasando una situación espiritual difícil, no entran en pánico espiritual. No dicen, necesito cargar mi vida en oración ahora mismo. ¿Ves? Por eso es que es tan importante entender el ayuno. El ayuno puede ser de pan como puede ser de otras cosas. ¿Cierto?
Porque el diablo sabe tus áreas débiles, como te digo, y por ahí es donde te va a entrar, en lo que te cuesta dejar. Tuvo hambre en el caso de Jesús y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque era lo que Jesús necesitaba. Jesús les responde y le dije, escrito está. Ahí te hago notar algo importante. Jesús no peleó con el diablo argumentando en una manera filosófica. No. Jesús no argumentó con el diablo en una manera nada más religiosa. Que los sacerdotes dicen o que... No. Jesús le sacó la palabra, la escritura. Cuando dice ahí que Jesús le citó la escritura, lo que está diciendo es que le citó para nosotros hoy la Biblia. Porque en ese tiempo era la escritura, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas, todo eso. Jesús sabía la escritura. El diablo también sabe la escritura. ¿Sabías eso? Por eso yo le he dicho a mucha gente, no te sorprendas si por ahí algunos falsos predicadores y falsos profetas te citan la escritura. Porque el diablo la sabe y la sabe de memoria. No la practica, no se la aplica, pero la sabe. Entonces Jesús le recuerda al enemigo, a Satanás, le recuerda lo que dice la escritura. Y tú a veces también necesitas pararte firme espiritualmente y recordarle al enemigo lo que dice la escritura. Pero para eso tienes que saber la escritura. Para eso tienes que ser un cristiano que lee la Biblia, que memoriza la palabra, que la sabe, que la puede citar. Porque si nada más le dices por ahí, en algún lado yo he oído que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, creo que es. Ahí le estás diciendo un dicho popular que hay por ahí, pero no le estás citando necesariamente la escritura. Tienes que decirle que la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Le estás diciendo la escritura bien directa. Y eso hizo Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sí, nos gusta el pan, pero no es lo único que nos hace falta. Nos gustan las tortillas, pero no es lo único que nos hace falta. Nos hace falta la palabra de Dios diariamente. Entonces, ¿por qué no hacemos un ayuno un poco de otras cosas y dedicamos más tiempo a la palabra de Dios? Yo no sé cuál es tu hábito con la Biblia. Si tienes una Biblia a la par de tu cama para leer un poquito al levantarte o antes de dormir, si la tienes en el celular en una aplicación, o donde sea que la uses, en tu oficina, en tu carro, porque a veces uno anda manejando, anda haciendo cosas por ahí en la calle en el carro y tiene que parar un rato y esperar. Pues si la andas ahí en el carro, ahí la abres y la lees. Hay en el internet también lo que se llama lecturas de audio de la Biblia, que las puedes escuchar igual con una aplicación, un podcast, algo así le llaman, ¿no? O sea que no hay excusa, es lo que quiero decir. No hay excusa para que digas, no puedo, pastor, no tengo tiempo para leer la Biblia. No hay excusas. Bueno, continuando con la historia, el versículo 5 dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. La segunda tentación que el enemigo le hace a Jesús es la tentación del ego, del orgullo, del poder. La tentación del poder. Porque le ofrece poder. Le dice, todos estos reinos de la tierra te los doy. Hoy día vemos cómo hay problemas en el mundo por políticos
que tienen hambre de poder, que quieren tener controlados a otros países. Estamos en guerras viviendo por eso. Ya usted sabe quiénes, ¿no? Porque quieren tener controladas a otras naciones, a otras gentes, quieren reinos, quieren poder político. Y Satanás dice que a él le fue entregado eso, temporalmente. Porque una vez Jesús también dijo, el reino, el príncipe de este mundo es el que está ahora manejando las cosas y él no tiene nada que ver conmigo, ni yo con él. Es un hecho que el diablo, Satanás, está ejerciendo una influencia, un poder limitado, pero tiene un poder en el mundo, temporal, hasta que Cristo venga. Entonces hay muchos que siguen sus artimañas, su reino. Vivimos en un mundo en el que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y los dos están operando, pero es decisión de cada uno a cuál sigo, con cuál me alineo, si el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Satanás le ofrece a Jesús el reino, pero no el de la luz, porque él no es luz. Él es el rey de las tinieblas, o el príncipe. Aclaro, no es ni rey, es príncipe. No ha llegado a ese nivel. El único que es rey es Jesús. Y entonces le dice, mira, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares. Hay otra cosa notable aquí. ¿Recuerdas que lo que Dios más desea del ser humano, de sus hijos, de su creación, lo que más desea es la adoración? Entonces el diablo, el enemigo de Dios, lo que más quiere robarle a Dios también es la adoración de sus hijos. Que no adoren al Dios vivo y verdadero, que lo adoren a Él. Con eso él se siente que le ganó. Pobre perdedor, ¿verdad? Ahora, si tú sigues sus artimañas, su estilo de gobernar el mundo, pues estás adorándole. Dice, si postrado me adorares. Y hay mucha gente que sin darse cuenta está siguiendo ese patrón de adoración al enemigo. Hoy veía un comercial que me decía mi esposa, qué horrible eso, cuando vimos ese comercial. Están promoviendo un evento aquí en Estados Unidos que se llama Mardi Gras. Es una basura diabólica. Es un festival. Festival significa fiesta a Baal, significa esa palabra. Es un festival donde hay toda clase de desórdenes sexuales, drogas, de todo. Se realiza en Luisiana, pero también se celebra en todas partes, en otras ciudades. Aquí en nuestra área hasta lo hacen como un evento especial en uno de los parques que hay aquí en Orlando, Florida, famosos. Ni lo menciono porque es capaz que me hacen una demanda, ¿verdad? Pero aquí lo hacen. Ese era el comercial. Entonces hay mucha gente que tú los ves siguiendo eso. Los ves siguiendo Mardi Gras, los ves siguiendo a un actor, a un famoso cantante, a un deportista, a una celebridad. Los ves aplaudiendo, pagando mucho dinero por entrar a una actividad, a un evento, a un concierto de personajes así. Otros es a un político. No va a mencionar nombres tampoco, pero sabes que hoy día también hay muchos por ahí que al que están idolatrando. Yo he visto los posteos de algunos hoy día con esto de los candidatos políticos que hay, aquí en Estados Unidos me refiero, y es una idolatría prácticamente lo que hay hacia esos candidatos. Entonces están dándole la adoración al que no debieran. Yo puedo tener admiración, pero no adoración hacia alguien. Hay una diferencia en eso. Y Satanás lo sabe y tienta a Jesús. Y entonces Jesús otra vez le responde y le dice, verso 8,
Le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez Jesús lo para en raya, como decimos. Vete, a ti y a mí, a vos y a mí. Nos toca a veces también parar al enemigo en raya. En decirle, párale, espérate. No, conmigo no. ¿Me entiendes? Con mi familia no. Con mi iglesia tampoco. Con mi país. Párale. Vete de mí. Ahora Jesús lo hace personal, claro. Vete de mí. Tú tienes que hacerlo personal también. La batalla es personal por tu alma. Vete de mí. Porque escrito está. Una vez más, Jesús le cita a Satanás lo que Satanás conoce, pero que manipula a su conveniencia, la escritura. Escrito está, Jesús les recuerda, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero resaltar algo aquí teológico. Usted sabe que yo soy pastor, pero también soy teólogo. Y aquí hay algo teológico. Cuando le dice, al Señor tu Dios adorarás. Jesús le está diciendo a Satanás, yo soy Dios. ¿Te das cuenta de eso? Porque al que está tentando es a Jesús. Y algunos me han preguntado, demuéstreme en la Biblia evidencias de que Jesús creyó que Él era Dios. No solo un profeta, como Mahoma, Buda o cualquiera de esos otros. No, que Él creyó que era Dios. Pues aquí lo tienes. Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y no tentarás al Señor tu Dios, porque estaba tentando a Dios encarnado en Jesús. Y le llevó a Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres, dice el corito, ¿verdad? Calles de oro. ¿Qué representa Jerusalén en la Biblia? Representa la ciudad de Dios, representa el gobierno de Dios también. Jerusalén, esa ciudad donde hay tanto conflicto, que hoy día se la pelean, las tres religiones más grandes del mundo se la pelean a Jerusalén. El cristianismo, el islamismo y el judaísmo. Y los tres respetan esa ciudad. Pero los tres quisieran ser los que tienen control de la ciudad y ninguno la tiene, es de Dios. Jerusalem en hebreo, ciudad de paz significa. Ciudad de paz, que no siempre está en paz. Pero ahí es donde está el centro de la atención de los periódicos todo el tiempo. Jerusalén, todos los días sale algo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa ciudad va a tener mucho que ver con los cumplimientos proféticos de la segunda venida de Cristo. Sí. Y ahí es donde el enemigo se enfoca entonces en la atención. Te doy Jerusalén, cuando Jerusalén ya le pertenece a Jesús. Jerusalén es donde al final Él va a reinar, desde Jerusalén. Y le dice, te llevo al pináculo del templo. Recuerda que en ese tiempo todavía estaba el templo. Hoy día, ¿qué es lo que hay en Jerusalén? Una pared, un muro, un pedazo del templo nada más. Usted ha visto eso, del muro de los lamentos, donde los judíos van y meten pedacitos de papel ahí en las endijas de las piedras y oran y lloran y se lamentan. Eso es un pedazo del templo que fue destruido por el emperador romano Tito, en el año 70 después de Cristo. Fue destruido, solo quedó ese muro. Y en ese tiempo en que Satanás tienta a Jesús, todavía estaba el templo. Y se lo ofrece a Jesús. El pináculo, la parte alta, como diciendo, tú eres el que vas a tener toda la atención aquí. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué hace Satanás? Citar la escritura. Satanás te va a citar la escritura, ya te dije, como lo hacen muchos falsos profetas hoy día. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. A sus ángeles. ¿Satanás era qué?
un ángel, ¿cierto? Pero él dice a sus ángeles, los de Dios. Satanás sabía que no eran los ángeles de él los que se rebelaron, no, sino los ángeles de Dios. Porque Satanás sabía que apenas una tercera parte de los ángeles fueron echados del cielo, expulsados, pero que quedaron muchos, miles de ángeles que sirven a Dios. Y que la palabra de Dios enseña que los ángeles nos guardan. Por eso existe esa expresión de el ángel guardián, ¿no? Porque sabemos que la palabra de Dios nos enseña que hay ángeles a nuestro alrededor que nos protegen y nos guardan. Y sí es cierto eso, es un principio bíblico. Satanás se aprovecha de eso y le dice, ángeles van a venir y te van a ayudar. Verso 11. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Disculpe un momentito. Dice que ángeles le van a ayudar para que no tropiece. Eso es una palabra interesante, tropezar. Una vez Jesús dijo, ay de los que sirven de tropiezo. A los más pequeños, dijo inclusive. Mejor les fuera ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al fondo del mar. Si hay algo que a Dios le molesta, es la gente que sirve de tropiezo a otros. ¿Está oyendo? Y Satanás pretende decirle a Jesús que él no va a tropezar. Una artimaña del enemigo a veces es hacerte pensar que algo que vas a hacer no es muy grave, que lo puedes manejar, que no vas a tropezar. Pero no, cuidado con los pasos que damos. Porque si hay algo que el enemigo está tratando de hacernos es tropezar. Y cuando uno tropieza, su pie en piedra, como dice aquí, ¿le ha pasado a usted a eso? Tropezar con una piedra. Cuando golpeas una piedra con tu pie. Y acuérdate, en los tiempos de Jesús andaban en sandalias, andaban con los dedos al descubierto, no andaban zapatos, más doloroso todavía. Eso era lo simbólico, pero la realidad es el tropiezo espiritual. ¿Has tropezado? Ahora, si tropiezas, tienes dos opciones. Quedarte en el suelo, maldecir por tropezarte y enojarte, o ponerte de pie y decir me levanto y sigo adelante. Jesús tropezó en el camino al Calvario o cayó en el camino del Calvario, sí, ¿verdad? Pero ¿se quedó ahí? No, se volvió a levantar y siguió adelante al Calvario hasta la meta. Un ejemplo entonces de cómo debemos ser nosotros en la vida. Nunca caer o tropezarnos y quedarnos en el suelo. Siempre volver a levantarnos y seguir adelante. Amén. Escrito está, fue la respuesta de Jesús siempre. No tentarás al Señor tu Dios. Versículo 12 dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué va a pasar cuando el diablo se cansa de tentarte y ve que no puede? Se va a apartar. Ahora, que en el caso de Jesús y en el caso tuyo y mío, no te confíes de que se apartó y ya no te molesta nunca más. Ahí dice, se apartó por un tiempo. Él va a seguir de necio. El diablo es terco. Por ahí dicen unos hermanos que el diablo es puerco. Yo digo que es más que eso. Es necio. Insiste. A ver hasta dónde aguantas. Pero cuando resistes, cuando tomas fortaleza, se aparta por un tiempo.
Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No, note esto. Dice, número 1, sométete a Dios. Principio número 1, sométete a Dios. Nadie va a resistir al diablo si no está sometido a Dios. ¿Ves? Y resistir quiere decir hacérsela difícil, no fácil. Porque hay personas que tienen áreas débiles en su vida y no se cuidan, no se cuidan. Mire, disculpando a los hermanos que sean diabéticos por aquí. Si usted es diabético, no entre a una chocolatería, no entre a una dulcería, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué? Se la está haciendo fácil usted a caer, a tropezar con los chocolates o los dulces. No, tienes que entonces mantenerte lejos de los chocolates y de los dulces. Resista, no se busquen las tentaciones. Y dice entonces, huirá de ustedes. No solo dice que se va a ir, va a salir corriendo. ¿Qué es huir? Salir corriendo. Cuando usted le da la palabra al enemigo, va a salir corriendo. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, hay tentaciones que uno dice, ay Señor, pero es que no, es demasiado. No, las tentaciones que recibe son humanas. Hay límites. Pero fiel es Dios, qué lindo eso. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tome nota de 2 o 3 cosas aquí. 1, las tentaciones son humanas. No es algo que no puedes manejar a nivel humano. Sí puedes manejarlas a nivel humano, pero también tienes que entender que dependes de Dios para salir adelante de esa tentación. Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Un ejemplo para mí siempre ha sido Job. Job fue tentado, ¿cierto? Fue probado y duramente. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió. Dios no le envió los castigos o los males a Job. No, algunos piensan eso y están mal. No es así. Dios sí le dio permiso a Satanás para molestar a Job, tentar a Job. Pero Dios sabía los límites de Job. Dios sabía que Job podía resistir. Dios sabía que Job tenía la integridad, la fortaleza para vencer la tentación. Y fue duro para Job, pero al final declaró, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo, etc. O sea, Job siempre tuvo una palabra de victoria. En ningún momento se rindió. Entonces también vos y yo, tengamos una actitud de victoria en la tentación. Santiago 1:12, un versículo muy usado también, dice, bienaventurado el varón. Pero yo quiero decir, no solo el varón. Anótale ahí, bienaventurada la mujer también, que soporta la tentación. Porque la tentación viene de los dos lados y para todos por igual. Es cierto que a veces las mujeres y los hombres somos tentados un poquito diferente, ¿verdad? Tal vez los hombres somos más tentados con, qué sé yo, con las adicciones, con la sexualidad, con la parte sexual también. Somos más tentados que las mujeres. No que las mujeres no, también lo son, pero el hombre es más débil en esas áreas. La mujer es más tentada ¿en qué? En la vanidad, por ejemplo. La vanidad es más de la mujer. Y por ahí el diablo la agarra también. ¿Cierto? Entonces, bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuándo qué? Haya resistido. Palabra clave, resiste, resiste. Recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, hay recompensa. ¿Verdad que, por ejemplo, los niños en las escuelas, cuando sacan
un grado grande, bonito, hacen bien un trabajo. ¿Qué hacen los maestros? Le dan estrellitas, le dan un honor roll, le llamamos en inglés, un grado de honor, le reconocen. Pues que déjame decirte que Dios sabe cuando tú has sido un cristiano fiel, un creyente fiel, y Él tiene una corona de vida, Él tiene recompensa por tu fidelidad a Él también, por tu fortaleza, por no dejarte vencer de la tentación. Y la tentación tiene dos lados. Yo siempre he enseñado y lo he practicado en mi propia vida también, que la tentación tiene dos lados. El lado del poder de Dios y el lado de mi debilidad. Y que tengo que entender que los dos van juntos. Mateo 26, 41, dice Jesús, velad y orad. ¿Velar qué significa? Estar despierto, alerta, pendiente, no dormirse. Velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús sabía que la tentación vendría inevitablemente. El hecho de que alguien se haga cristiano no significa que automáticamente ya le va a resbalar las tentaciones. Ya quisiéramos que así fuera, no. Van a venir las tentaciones en diferentes áreas. En el área de la sexualidad, en el área de la vanidad, del orgullo, del rencor, de tantas cosas. Lo material, el dinero, no que el dinero sea malo, pero el dinero mal ganado de una manera ilícita. Es decir, todo ese tipo de tentaciones pueden venir. Negocios chuecos, como decimos. Puede venir esas cosas. Qué tentación aceptar esta oferta. Qué tentación seguirle el jueguito a ese compañero de trabajo o a esa compañera de trabajo. Qué tentación. Qué tentación hacer cosas que sé que me van a destruir eventualmente en mi vida. El espíritu dice que está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es la otra realidad. La realidad es que somos cobardes, débiles, sin la ayuda de Dios. ¿Cierto? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú puedes tener los deseos, la intención. Hay una frase popular, no es versículo bíblico, pero hay una frase popular, dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Gente que tenía buenas intenciones, pero nada más. Les faltó el compromiso, les faltó la entrega para que sea una vida de victoria. Porque la carne es débil, es un hecho. Vos y yo somos humanos. El mismo Jesús en el desierto fue tentado porque Satanás sabía que podía hacerlo caer. Vea Hebreos 4:15 lo que dice. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿De qué? Nuestras debilidades. Las tenemos. Mire, es entre usted y Dios, pero pregúntese hoy, ¿cuáles son sus debilidades? ¿Su temperamento, su carácter, u otras cosas tal vez? Algunas pueden ser solo debilidades en el área física. Como les mencioné tempranito, ¿verdad? El problema de la comida, del pan o de esto y lo otro. Pero hay áreas más espirituales de debilidad que debemos bregar, como dicen los hermanos boricuas. Tratar con eso, lidiar con eso, trabajar con eso. ¿Cuáles son tus debilidades? Es bueno hacer una lista de esas debilidades para buscar fortalecer tu vida en esas debilidades. ¿Me entiendes? Ahora dice que tenemos un sumo sacerdote que sí se puede compadecer de nuestras debilidades porque fue tentado en todo. Ponga atención, dice que fue tentado en todo Jesús. Porque algunos cristianos dicen, es que no, pastor, pero es que Jesús, claro, Jesús fue Dios. Claro que sí, pero se les olvida que fue hombre. Y que la Escritura dice que fue tentado en todo. Los fariseos y los escribas andaban por eso buscándole la vuelta, buscándole de qué señalarle algo
que estuviera mal. Mira que tú andas comiendo con publicanos y pecadores. Mira que le estás hablando a esa mujer. Mira que aquí, que allá. Le andaban buscando siempre. Y todo hijo de Dios va a tener que entender eso, que el enemigo va a buscar atacarte en alguna manera. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, igual a usted y a mí, como hombre, como ser humano. Ahora hay un pero ahí al final de ese versículo. ¿Cuál es el pero? Pero sin pecado. Yo no estoy diciendo que Jesús pecó, estoy diciendo que fue tentado. Hay una diferencia entre ser tentado y pecar. Ser tentado no es pecado. Tú puedes ser tentado como Jesús fue tentado. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo manejamos la tentación? ¿Dejamos que nos controle, que nos abrace, que la abrazamos y le seguimos el juego a la tentación en cualquier área débil de nuestra vida? ¿O le ponemos el freno y le decimos, no, conmigo no puedes? El Padre Nuestro, esa oración famosa, Mateo 6:13, dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cuando la gente ora, o algunos rezan, porque lo saben de memoria y lo rezan, el Padre Nuestro, ¿verdad? A veces no están conscientes de lo que están diciendo. Dice, y no nos metas en tentación. ¿Quién lo mete a uno en tentación? No es Dios. Dios sabe que puedes caer en tentación, pero Él quiere librarte del mal. Lo que Dios quiere siempre es que tengas victoria de la tentación, del mal. Tuyo es el reino, el poder, la gloria, concluye diciendo esa oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Afírmalo también hoy. Di en tu oración hoy, Señor, tuyo es el reino. Reino significa gobierno, control. ¿Quién reina en tu vida? ¿Ves? Tuyo es el poder. Sí, hay tentaciones en la vida, pero hay poder de Dios para vencer las tentaciones. Amén. Bueno, te podría decir muchas cosas más, pero creo que eso que he compartido hoy te dice lo que Dios dice acerca de cómo vencer la tentación y cómo entrar en este tiempo de 40 días de ayuno y oración tal vez, o 40 días de cuaresma, le llamamos, de prepararse espiritualmente. Mi hermano, mi amigo, ora conmigo en este momento, donde estés, que me has estado oyendo y viendo, y los que estamos aquí. Aquí estoy, Señor, admitiendo mi debilidad. Primero, eso es lo primero. Admito mi debilidad. Admito que hay tentaciones fuertes para mí a veces. Y que a veces, Señor, me olvido de que tú también fuiste tentado. Y que tú me diste el ejemplo, Señor, para ser vencedor. Por eso hoy te pido que ponga mi mirada en ti, no en la tentación. Ponga mi mirada en tu poder, no en mi debilidad. En tu nombre, Jesús, afirmo victoria sobre toda tentación en mi vida. En el nombre tuyo, Jesús. En el nombre tuyo, Jesús. Señor, yo oro para que todo aquel que me ha escuchado y me ha visto, hoy afirme en su vida victoria, no derrota, victoria. Que pueda, Señor, salir del desierto como Jesús y decirle al enemigo cuantas veces nos tiente, escrito está, escrito está. Creo en tu palabra, Señor, creo en tus promesas, creo en lo que ella dice en cuanto a mi debilidad, pero también en cuanto a mi fortaleza. En tu nombre, Jesús, así lo afirmo, así lo declaro. Amén y amén. Amén y amén. Como siempre te invito a que me escribas, me dejes saber cómo te ayudó esta predicación. Ahí en tus comentarios puedes hacerlo. A los que nos siguen en YouTube
y en otros medios. Los que han estado en Facebook por ahí, los hermanos en Argentina, los hermanos en Canadá, aquí en Orlando, en todos Estados Unidos, gente que se conecta, les bendecimos. Una vez más, cada domingo, desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, aquí en Apauca, Florida, tu servidor, Pastor José Abdiel Matamoros y Pastora Teresa. Hasta el próximo domingo. Dios te bendiga mucho.